¿Qué tal? Bienvenidos a La Señal Fútbol, un programa en el cual vamos a estar analizando fuertemente la Copa América que terminó este último fin de semana, pero sobre todo, en esta introducción, el momento del fútbol argentino y sobre todo en su exposición internacional más importante, que sin lugar a dudas es el seleccionado argentino de fútbol. Son momentos de definiciones en la sede de Viamonte 1366, una sede que en estos días está muy concurrida por dirigentes de distintos equipos, de distintas categorías del fútbol argentino en relación con el futuro de un seleccionado que en el mes de octubre va a comenzar la eliminatoria mundialista de cara al Mundial de Brasil 2014. No es un momento menor el que estamos viviendo en este momento y estamos transitando. Hay responsabilidades, sin lugar a dudas, y que vienen de larga data. Podríamos hablar sin lugar a dudas de Julio Grondona, del cual se está hablando mucho, se habló mucho y seguramente se hablará por mucho tiempo de la figura de Julio Grondona, pero quería en esta introducción de la Señal Fútbol hablar de un personaje muy singular, muy pintoresco para algunas personas, para otras que analizamos el fútbol tal vez desde otro lugar, un personaje que ha marcado definitivamente el fútbol argentino como lo es Carlos Salvador Vilardo, el actual manager de selecciones de la AFA. Aunque suene extraño decirlo, Carlos Salvador Vilardo es no solamente el manager de la selección mayor de fútbol, sino también de las juveniles y hasta del fútbol playa, que depende de la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin dudas, Vilardo ha sido una bisagra como entrenador para nuestro medio porque a través de su triunfo futbolístico en el Mundial del 86 y su blindaje mediático en aquellos días, ha cambiado el paradigma cultural del fútbol argentino. Recordemos, ¿no?, para entender a este personaje, que en la lucha mediática, que es el ámbito donde muchas veces se definen cuestiones que tienen que ver justamente con el armado de un imaginario que luego se va consolidando, Carlos Vilardo tuvo un apoyo que ha sido insoslayable en aquellos años 80, en el cual había una lucha mediática y futbolística en relación con estilos de juego históricos del fútbol argentino. Vilardo interpretaba una cuestión que tenía que ver tal vez no con una tradicionalidad de nuestro juego, sino con marcar unas diferencias históricas, un quiebre y acercarlos a otros estilos tácticos. Esta cuestión que tal vez no fue interpretada en un primer momento ni por los hinchas del fútbol argentino, ni tampoco por los jugadores, tuvo un respaldo fundamental en aquel equipo, por ejemplo, de Sport 80, podemos hablar de Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, y un espaldarazo que era definitorio de Víctor Hugo Morales, ¿no?, el relator más importante de aquel momento y tal vez el mejor relator de todos los tiempos. Carlos Vilardo, con el Mundial de México 86 y sobre todo, ¿no?, con el subcampeonato de 1990 para completar 4 años de finales mundialistas, consolidó, ¿no?, esa imagen cultural de hombre ganador y sobre todo le dio la victoria mediática. A partir de 1990 era mala palabra decir que alguien no era resultadista, y a partir de ahí nació una creencia en el fútbol argentino en el cual solamente se puede discutir a las personas que son ganadoras. Es histórica aquella frase de Carlos Salvador Vilardo cuando por el año 1991-1992, en pleno auge, ¿no?, de un momento mediático de Vilardo, dijo: yo solamente discuto de fútbol con Franz Beckenbauer, subcampeón en 1986 y campeón en 1990, y con Benito Mussolini. Y alguien le preguntó a Vilardo: ¿por qué usted discute con Benito Mussolini? Y bueno, porque él armó el equipo que llevó a Italia a los títulos de 1934 y 1938. Esas cuestiones tenía Carlos Salvador Vilardo, que no es una persona pintoresca. A través de esa creación mediática, a través de ese escudo mediático, se esconde también una carrera signada por los fracasos como entrenador a partir de su salida de la selección argentina. Podemos recordar lo que fue sus 2 pasos por el Sevilla de España, el primero en 1992-93, en el cual tenía a Diego Maradona como jugador, al Cholo Simeone, y un equipo al cual no se le pedía el campeonato, pero sí se le pedía la clasificación a una competición internacional, cosa que finalmente no logró. Cuando regresa a Sevilla Vilardo en 1997, el equipo desciende a segunda división, un hecho histórico
para aquel club. Podemos recordar el paso de Bilardo por Boca Juniors, el Boca de Mauricio Macri, el Boca de los 15 millones de dólares en transferencias, una verdadera fortuna para la época. Lo sería también en la actualidad, pero en aquel momento los mercados no estaban tan inflados. Aquel Boca, para hacer un poco de memoria, que tenía la camiseta con las 2 rayas blancas. Aquel Boca fracasó también, ¿no? En el cual cayó en un partido memorable, 6-0 frente a Gimnasia Esgrima La Plata en la Bombonera, al cual perdió el título frente a Vélez Sarsfield en aquel torneo clausura de 1996. Luego lo superó ampliamente el River de Ramón Díaz, y lo que motivó la renuncia de Carlos Salvador Bilardo en diciembre de aquel año. Podemos recordar algunos pasos bastante erráticos de Carlos Bilardo, como por ejemplo siendo entrenador de la selección de Guatemala, o en aquel paso ya casi exótico en el seleccionado de Libia, y ni hablar de su paso por Estudiante de La Plata en el año 2003, en el cual queda el recuerdo solamente de aquella tarde en el Estadio Monumental, en el cual ante una fiscal de turno dijo: señora, esto es Gatorade. Quiero marcar que Carlos Bilardo no es el hombre tan exitoso que parece, sino que solamente está recubierto por una gruesa e impresionante muralla mediática que lo muestra solamente como un tipo pintoresco, cuando es alguien que hoy está tomando decisiones erráticas en la selección argentina. Desde que asumió su cargo de director de selecciones en el año 2008, Carlos Bilardo trajo a la selección argentina lo que se llamó la generación del 86, aquellos jugadores que él moldeó a su gusto en aquellos años y que luego, terminada su carrera profesional, se dedicaron a la dirección técnica sin mucho éxito. Uno podría pensar que tal vez lo más exitoso de aquel equipo que conformó la selección argentina del Mundial 86 fueron Neri Pumpido, campeón de América con Olimpia de Paraguay en el año 2002, y Jorge Valdano, entrenador del Real Madrid, junto a Ángel Capa, campeón de la Liga Española 94-95. Uno no los ve en el cuerpo técnico, y en el caso de Jorge Valdano, están bastante alejados del mundo de Bilardo. Pero claro, ¿no? Se suman a la selección argentina hombres como el Tata Brown, como Garré, como Julio Larticoechea, Diego Maradona, ¿no? Son jugadores que en su faz como entrenadores no solamente no han descollado, sino que no han tenido éxitos llamativos y fueron más abonados al fracaso que al éxito. Y uno se dice, ¿por qué esos jugadores fueron los que están moldeando desde el sub-17 hasta la selección mayor, la selección argentina de fútbol? Bueno, uno lo ve ahora en este momento cómo estamos en un momento en el cual tenemos que replantear seriamente, y no solamente la presencia de Carlos Salvador Bilardo, en el cual por una cuestión de código seguramente tuvo que haber renunciado junto a Diego Maradona, luego del Mundial de Sudáfrica 2010. En estas últimas horas Bilardo declaró que el ciclo de Batista estaba cumplido, y uno se pregunta si Alejandro Sabella, si llegara a ser el próximo entrenador del seleccionado argentino, va a continuar Bilardo como manager general de selecciones. Y uno lo piensa esto en el nexo histórico que uno puede atisbar entre Alejandro Sabella, aquel zurdo talentosísimo de River y Estudiante de La Plata, campeón de 1982, dirigido justamente por Carlos Bilardo, y la carrera de Sabella como entrenador en Estudiantes de La Plata, campeón de América, y que ha hecho una gran final del mundo en el 2009, con un ciclo en el cual Bilardo siga y continúe llevando los destinos del fútbol argentino a nivel selecciones. Creo que el fútbol argentino merece un cambio, y esto no va en desmedro de lo que puede llegar a ser Alejandro Sabella como entrenador de un seleccionado argentino, pero se merece un cambio profundo, radical, real, en el cual, por ejemplo, no se discuta en el seno de la AFA si Sabella es el entrenador de la selección argentina, que Bilardo esté en el banco de suplentes junto a Humbertito Grondona, reviviendo aquel triunvirato de técnico que por ejemplo tuvo la selección argentina en el Mundial de Alemania Occidental en 1974. El fútbol argentino, por su historia de casi 120 años, por sus logros, por lo que significa el fútbol argentino en nuestra sociedad, merece tener exponentes más claros, más interesantes, y en los cuales, por ejemplo, si alguna vez Néstor Peckerman fue el entrenador de los juveniles cuando el lobby mediático reclamaba a Carlos Timoteo Grigol, pero el plan que llevaba adelante Peckerman fue aprobado en algún momento cuando los técnicos presentaban proyectos y eran aprobados en AFA, que se democratice la situación de entrenadores
y que los técnicos que quieren llevar adelante la selección argentina presenten un proyecto y que sea avalado por AFA. Cuesta creer todavía, luego de lo que son los llamativos fracasos de la selección argentina en los últimos años, que Carlos Bilardo siga adelante de este emprendimiento. Continuamos en la señal fútbol, que después de la tanda, Copa América. ¿Qué dejó la Copa América y qué se viene analizando cada seleccionado de cara a lo que comienza en octubre, la eliminatoria? Continuamos en la señal fútbol y como habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a analizar la final de la Copa América en la cual Uruguay logró su 15º título continental, superando 3-0 a la selección de Paraguay. Ahí tenemos las imágenes del partido jugado en un estadio monumental repleto, en el cual Uruguay hizo las cosas de movida muchísimo mejor, en el cual se notó, ¿no?, la problemática física del equipo guaraní, de movida. Ya el minuto de juego lo tuvo Luis Suárez, ahí lugaron este cabezazo, fue penal de Ortigosa, que no cobró el árbitro brasileño, pero claro, el vendaval uruguayo, ¿no?, marcaba la diferencia. Justo Villar, una tajada fantástica. Qué gran Copa del Mundo tuvo el arquero paraguayo. Ahí vemos el gol, ¿no?, el primer gol de Uruguay, el remate de Luis Suárez, ¿no?, que le va a dar el primer tanto al equipo uruguayo. Una historia particular, la de Luis Suárez, como tantos jugadores uruguayos, que tuvo un paso muy efímero por el fútbol de aquel país, ¿no? Jugó tan solo una temporada en Nacional de Montevideo y luego continuó su carrera primero en Holanda y ahora en Inglaterra. Lo vemos ahí a Luis Suárez, que es uno de los emblemas de una nueva generación del fútbol uruguayo. Uruguay fue, más allá de una cuestión tal vez que sea para analizar, ¿no?, la intensidad del juego uruguayo, que en algún momento se puede traducir en cierta brusquedad. El juego uruguayo fue superior, ¿no?, futbolísticamente, en volumen de juego, a un equipo paraguayo que fue la Copa de mayor a menor. Uno, cuando lo vio Paraguay jugar en Córdoba frente a Brasil, se imaginaba, ¿no?, que Paraguay iba a ser un gran animador en lo futbolístico de la Copa, y lo cierto es que en los últimos 3 partidos el fútbol paraguayo, la selección de Paraguay, no convirtió ningún gol, como el que ahí lo vemos de Diego Forlán, que quería su gol en la final de la Copa América, ¿no?, rubricando que es el símbolo del fútbol uruguayo en la actualidad. Y qué cambio paradigmático en el fútbol uruguayo, en el cual siempre los ídolos del fútbol guaraní fueron los jugadores de garra, de meter, ¿no? Uno puede pensar en Rubén Paz, en Enzo Francescoli, en jugadores enormemente talentosos, pero hoy encuentran un delantero bárbaro, como Diego Forlán, como el emblema del equipo, sin olvidarnos de Diego Lugano. Esa fue la más clara de Paraguay en el partido, ¿no? A Edo Valdés, gran delantero paraguayo, ¿no?, que tuvo esa jugada que pegó en el travesaño. El segundo tiempo podemos decir que casi estuvo de más, ¿no?, porque la supremacía uruguaya, disculpen, fue notable. Ahí tenemos otra tajada fantástica de Justo Villar a contrapié, ¿no?, lesionado estaba el arquero que contrató Estudiantes de La Plata. Uno puede imaginarse, ¿no?, qué momento del fútbol uruguayo, más allá del festejo que luego vimos en las calles de Montevideo, de toda la República Hermana del Uruguay, en relación con el regreso del fútbol uruguayo a los primeros planos continentales. Ahí tenemos el tercer gol, el que definió la Copa América. Diego Forlán, nuevamente ante la salida de Justo Villar, un Paraguay que ya se encontraba en clara posición ofensiva, buscando un descuento que era casi utópico, pero claro, los equipos van a buscarlo igualmente, más allá que se sabía, ¿no?, que Paraguay no podía lograr, ¿no?, poder flanquear la meta del arquero uruguayo. Ahí vemos, ¿no?, el triunfo uruguayo 3-0 en el Monumental el último fin de semana. Y sería bueno analizar, ¿no?, esta cuestión de altas y bajas. ¿Por qué? Porque la Copa América está a la vuelta de la esquina. La Copa América comienza en octubre y el fútbol argentino no se encuentra en el mejor momento para arrancar unas eliminatorias singulares, porque Brasil ya está dentro, ¿no? Brasil no juega esta eliminatoria, van a ser solamente 9 seleccionados. Lo vamos a analizar, estas 9 selecciones, a ver cuáles están en alza y cuáles quedaron en baja
por lo menos en lo que mostraron en esta Copa América. Comencemos obviamente con los ganadores, ¿no? Con lo que uno puede imaginarse que han sido los enormes ganadores de esta Copa América, como por ejemplo Uruguay, ¿no? Pero antes veamos a quienes la Confederación Sudamericana ha galardonado, ¿no? Como los mejores jugadores. Por ejemplo, el mejor arquero. Ahora sí lo vemos nuevamente, la imagen de Justo Villar, el arquero de Estudiantes de La Plata. A ver si tenemos al director que nos puede dar la imagen de Justo Villar. Lo tenemos ahí de fondo. Ahí lo tenemos, a Justo Villar. El arquero que ha sido figura en su momento en Newell's Old Boys de Rosario, que ha tenido un paso tal vez no muy trascendente en el Valladolid de España y ahora como arquero de Estudiantes de La Plata, luego de lo que ha sido esta Copa América, se revaloriza nuevamente. El goleador ha sido el peruano Paolo Guerrero, ¿no? Un gran jugador que también esas particularidades del fútbol sudamericano, jugó muy poco en su club de origen, Alianza de Lima, y ha tenido su carrera en el fútbol alemán, ¿no? En el Bayern Múnich, en el Hamburgo, y el goleador de la Copa, Luis Suárez, ¿no? Que también tiene esta misma constancia, ¿no? Jugó muy poco, como veíamos diciendo, en Nacional de Montevideo y luego trascendió en Holanda y ahora en Inglaterra. Qué paradójico, ¿no? El goleador de la Copa y el mejor jugador no han pisado ni la Liga Española ni la Liga Italiana, ¿no? Muchos que se hablan en cuestión, ¿no? Que si los jugadores no pasan por estos dos campeonatos, no tienen esa jerarquía internacional que se le pide, ¿no? Para ser parte del seleccionado argentino de fútbol. Ahora vamos a hablar, sí, de los mejores y los peores equipos, cómo llegan de cara a la Copa, a la eliminatoria sudamericana. Comencemos hablando del mejor equipo, sin lugar a dudas, que ha sido Uruguay, ¿no? Uruguay, que se ha consagrado campeón luego de muchos años. El último título que había logrado Uruguay en esta competición internacional fue en 1995, ¿no? En su Copa América, y que ha logrado una solidez y una maduración en ciertos jugadores que es respetable, sobre todo, ¿no? De la mano del trabajo de Oscar Washington Tabárez, aquel técnico que tuvo Boca Juniors y Vélez Sarsfield, que rompe con algunos mitos del fútbol argentino. Por ejemplo, que a los 65 años no se puede dirigir una selección mayor. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión generacional con el futbolista. Y lo cierto es que acá no estamos hablando de edades, sino que estamos de cómo se le llega a los jugadores, cómo se arma un grupo y cómo ese grupo se compenetra con una causa, que en el caso de la selección uruguaya obviamente fue lo que se tradució en el cuarto puesto del Mundial de Sudáfrica en la obtención de esta Copa América. Vamos a ver seguramente la imagen del seleccionado venezolano de fútbol, que es otro de los grandes ganadores de esta Copa América. Claro, uno dice Venezuela, si Venezuela quedó en las semifinales, pero ha sido un triunfo en lo futbolístico, no solamente en haber escalado a una posición en el ámbito continental a la cual nunca había arribado. Venezuela ha sido el equipo que junto a Perú mejor ha jugado al fútbol y que tuvo, ¿no? Por momentos realmente de un fútbol vistoso, muy bonito, en el cual también se muestran jugadores importantes. Uno puede ver ese delantero Fedor o en Vizcarrondo, el central, jugadores con jerarquía internacional. Otro equipo que ha sido de los ganadores de esta Copa América es Perú. Perú que este año, en el 2011, organizó el Sudamericano juvenil y que no logró pasar la fase inicial. Y en el fútbol peruano se hizo un replanteo muy profundo en relación a cuáles eran las causas por las cuales el fútbol peruano, que tuvo durante años una escuela de fútbol sensacional, hace 20 años que no logra trascender en lo futbolístico y desde 1982 no es parte de una Copa Mundial. El fútbol peruano ha recuperado con el uruguayo Marcarián como entrenador tal vez lo mejor de una escuela futbolística que en su momento supo ser brillante y aprovechó un goleador bárbaro como vimos que es Paolo Guerrero. Así que el fútbol peruano es otro de los que podemos poner la flechita para arriba y está en suba. Al igual que Chile, ¿no? Chile que se cumplió el ciclo de Marcelo Bielsa, llega un conocido como el Vichy Borghi, Claudio Borghi, que intenta plasmar sin tanta verticalidad, pero con más juego, la idea futbolística de Marcelo Bielsa. Y Chile, que tal vez no tiene jugadores que físicamente sean muy dotados, pero que técnicamente intentan asociarse para jugar al fútbol, encuentra por momentos
grandes dosis de fútbol que lo hacen hacer grandes partidos o por lo menos grandes momentos de esta Copa América que se pueden vislumbrar en una buena eliminatoria mundialista. Recordemos que Chile es otro de los seleccionados que regresó en Sudáfrica 2010 a las Copas Mundiales. Otro equipo que fue por la misma tesitura fue Colombia, seleccionado colombiano, que tiene en el banco de suplentes a un histórico como el Bolillo Gómez, que en su momento fue el ayudante de campo de Pacho Maturana. Maturana es otro de los entrenadores que tal vez ha marcado, ¿no?, al fútbol colombiano, y luego Maturana tal vez el diluvio, ¿no? Cómo seguir cuando aquella generación genial de jugadores por cuestiones cronológicas no pudo ser parte del seleccionado. Bolillo Gómez tuvo una bandera, como el Radamel Falcao García, un delantero de una jerarquía impresionante como estandarte, armó un equipo que no solamente tiene técnicamente todo lo que marca el fútbol colombiano, sino que le agregó combatividad, y eso hace de la selección colombiana un equipo que de cara a estas eliminatorias puede llegar a ser muy importante. Y luego entran las dudas, pero uno les pone el pulgar para arriba. Uno es Paraguay, el finalista, ¿no?, de esta Copa América, que no ha ganado ningún partido. Lo dicho, fue de mayor a menor. ¿Pero por qué un equipo que fue de mayor a menor, que no ha ganado ningún partido, más allá de ser finalista de esta Copa América, le damos el pulgar para arriba? ¿Llegamos al exitismo bilardista? No, para nada. El equipo paraguayo es un equipo muy sólido, ¿no?, que se ha encontrado con una cuestión que tiene que ver también con el recambio generacional que seguramente va a tener que buscar Gerardo Martino, que ha desechado la oferta o por lo menos cualquier tipo de conversación con la selección argentina de fútbol, y le ha imprimido su orden. Hay que recordar algo del fútbol paraguayo que es interesante, porque en esta cuestión de los entrenadores, ¿no?, que uno va buscando y cómo se van buscando identidades futbolísticas, Paraguay los últimos 15 años recurrió a entrenadores que en algunos casos ya no están con nosotros, como las de Lau Kubala, aquel histórico delantero del Barcelona en los años 50, o el entrenador que tuvo en el Mundial de Corea 2002, Cesare Maldini, el italiano, que sin conocer la República del Paraguay fue el entrenador más caro, ¿no?, de aquella Copa del Mundo. Gerardo Martino le ha imprimido no solamente un estilo propio, sino que lo ha acercado a la fuente del fútbol paraguayo, imprimiéndole una combatividad muy importante. Futbolísticamente, Paraguay no mostró lo mejor en esta Copa América. Llegó a la final, no del mejor modo. Lo dicho, en los últimos 3 partidos, incluyendo 2 alargues, no ha convertido goles. Pero lo cierto es que Paraguay mantiene una solidez que es envidiable. Y en el caso de Brasil, también es para analizar, porque Brasil fue eliminado en los cuartos de final de esta Copa América, pero nos encontramos ante un cambio no solamente generacional, sino de entrenador, ¿no? Meneses se hace cargo del equipo, y Meneses, en detrimento de Dunga, del exitosísimo paso de Dunga por la selección brasileña, Meneses le intenta imprimir más juego, que en el caso de Brasil seguramente se va a plasmar en fútbol y en resultados, ¿no? Igualmente, Brasil ya es parte de la Copa del Mundo del 2014, no va a estar en esta eliminatoria mundialista. Ahora, ¿cuáles son los seleccionados que tienen el pulgar para abajo? Uno puede pensar en Ecuador, ¿no? Ecuador, que sufre un problema que sufrió, por ejemplo, el fútbol colombiano en su momento, ante una generación brillante, el recambio generacional. Ecuador fue parte del Mundial del 2002, tuvo una generación brillante de jugadores, por lo menos que lo llevaron al fútbol ecuatoriano a un plano internacional del cual jamás habían soñado estar, y lo cierto es que el trabajo comienza de cero. Hay que reconstruir el seleccionado ecuatoriano, sobre todo porque el fútbol, la liga interna de aquel país, más allá de los éxitos que tuvo en su momento la liga universitaria, la liga deportiva universitaria, también ha entrado en un momento que tiene que ver con los problemas económicos del país. Al declive de la liga también pasa lo mismo con el seleccionado. Seguramente por la capacidad del jugador ecuatoriano de fútbol, hay que ver qué sucede, pero lo cierto es que no es el mejor momento del fútbol ecuatoriano. El fútbol boliviano, otro de los grandes derrotados de esta Copa América, más allá del empate ante Argentina en el partido que abrió el grupo, sufre de las problemáticas que tiene el fútbol boliviano históricamente, la falta de presencia física de sus jugadores, de un patrón de juego que puedan mantener durante 90 minutos. Y claro, el fútbol boliviano lamentablemente
se centra en las posibilidades que puede lograr su seleccionado en la altura de La Paz, pero con eso solo no sirve para un alto nivel internacional. Hay que ver cómo la Federación Boliviana de Fútbol replantea la situación luego de un fracaso más continental y lleva adelante un nuevo estilo de juego, sobre todo porque en el sudamericano de Perú de este año, el seleccionado boliviano juvenil intentó hacerlo muy bien. Y dejamos para el final al gran derrotado de esta Copa América, que sin lugar a dudas es el seleccionado argentino de fútbol. Ya hablamos en la editorial de la Señal Fútbol de hoy en relación a todo lo que está sucediendo, a toda la cuestión interna y cómo se debería, o por lo menos entendemos nosotros que debería replantear la Asociación del Fútbol Argentino este momento. El panorama es complejo, son eliminatorias largas, no son de aquellas viejas eliminatorias de 45 días, 6 partidos, que era Pato Gallareta, ¿no? Como sucedió en el 94, en el 86. Es una eliminatoria larga, pero que comienza ahora, que comienza con 2 partidos de local, frente a Chile en el Estadio Monumental y a Bolivia en Mendoza, y es imperioso que la selección argentina comience derechito en esta Copa América, porque tenemos el triste recuerdo de la eliminatoria pasada, en la cual si no aparecía Martín Palermo, vaya a saber uno si Argentina aparecía en el Mundial de Sudáfrica. Es mucho lo que hemos analizado en el día de hoy. Recordemos que nos vamos a ver la semana que viene en esta producción integral de la Señal Medios y de Integra TV. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.